Bárbaro. Estamos grabando también la transmisión a partir de este momento para después subirla a YouTube también. La doctora Emilia Baldovino, del Ministerio de Justicia, Paulo Manchinelli, Joaquín Echeverría. Bien, ya se va conectando muchísima gente. Hay un eco ahí. Ay, Dios. Agustina Bergoncelli, también presente, miembro de la asociación, Paulo Manchinelli. Bien. 4:03. En 2 minutos arrancamos con la entrevista. El doctor Calvo Suárez, el vicepresidente de la asociación, está presente. Bien. Fíjate, Chevy Rey presente. Estudio Alicia Ticera. Pato, fíjate si es tu teléfono el que acopla. estoy tratando de entrar por la máquina, pero no estoy pudiendo. Puede ser. ¿Qué te dice? Y no puedo entrar, no sé si no me da bien la... Hace doble clic en el link. Ahí ya lo hice. Espera. Ay, la miércoles. Bien. Cintia García, Sofía Elacir. Ay, Sofi, hola Sofi. Bien. Esto cerramos. Y acá estamos en Facebook. Ahí está Walter Preto también. Leonardo Bermejo desde Mendoza. Marta Plic. Dice, doctora Trota, una gloria del derecho del trabajo. Oh, una dulce, gracias. Bueno, ya está. 4:05. Esperamos, Lorena Mindíbil, esperamos a todos los que había que esperar. Ahora sí, arrancamos, lo presentamos formalmente. Se encuentra con nosotros el doctor Gregorio Corach, un camarista de destacada trayectoria. Nosotros decimos siempre que hay ciertos magistrados que se les dicen jueces decanos, ¿no? Por los años que tienen. Es muy interesante la trayectoria del doctor, él nos va a contar ahora, pero esa trayectoria es la que hace que su palabra sea muy respetada, no solo con sus colegas, los compañeros del cuerpo, de la Cámara, sino que también baja hacia primera instancia por el haber transitado ese lugar y, por supuesto, los que ejercemos la profesión. Entonces, doctor Gregorio Corach, junto a la doctora Patricia Trota, le damos la bienvenida a esta entrevista y le agradecemos su presencia. Bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo por la invitación que me han cursado. Me reía recién cuando vos señalabas lo del decano. Evidentemente, soy el decano de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. No por la edad, sino por la antigüedad. Todavía tengo 1 o 2 colegas que me superan en edad, pero no mucho. Bueno, toda la vida la he pasado ligado al derecho del trabajo. Mi padre era un abogado, uno de los primeros abogados laboralistas, junto con mis 2 hermanos, también abogados. Ejercí la profesión durante 13 años antes de acceder a la magistratura. Y curiosamente, una de las primeras asociaciones de abogados laboralistas tuvo su vida, la he pasado ligado al derecho del trabajo. Hay una copla ahí, ¿eso es tuyo, Pato? No, ya está. Ah, bueno. Adelante, Gregorio. No, señalaba que curiosamente en el estudio de mi padre, en el cual yo trabajaba, funcionó durante un tiempo, en un tiempo no muy agraciado para la República, el del gobierno militar, funcionó la Asociación de Abogados Laboralistas en aquel momento. O sea que ejercí plenamente el derecho laboral como abogado y luego tuve el honor de ser designado juez de primera instancia, el juzgado número 30. Juzgado que, no por mí, sino por el personal destacado que lo asistía, recibió una de las primeras felicitaciones del Colegio Público de Abogados por el funcionamiento de un juzgado laboral.
que me llenó de orgullo porque decía que se solucionaban las tareas, los problemas que se planteaban y que la atención del personal era excelente. Luego accedí a la Cámara y en realidad hace 29 años que soy camarista del trabajo. Que trato día a día, que es un gran orgullo, para mí es un honor, y trato de llevarlo lo más dignamente posible. Dentro de la magistratura también tuve una militancia asociacional dentro de la Asociación de Magistrados, de la cual llegué a desempeñar el cargo de secretario general y otros cargos como director de su revista, representante ante la UIN, que es la Unión Internacional de Magistrados. O sea que toda mi vida ha transcurrido dentro del derecho laboral y realmente me enorgullezco de eso. Creo que digamos, todo lo que he hecho en mi vida ha sido derecho laboral y quisiera seguir haciéndolo el mayor tiempo posible. Digo menor porque creo que me quedan 3 años hasta tener que pedir la jubilación, pero bueno, es decir, veremos en su momento cómo es esto. Doctor, o sea que tiene ¿cuántos años de abogado para que le quede claro a la audiencia? Tengo 13 años de abogado ejercidos. Sí. Y 31 años de juez. Qué bien, o sea, 2 en primera tuvo. Tuve 2 en primera, justamente esa felicitación del colegio público me sirvió. Yo era bastante joven, yo llegué a ser juez a los 39 años. Y bueno, era un desafío muy grande porque uno tiene que tener presente los diferentes roles. Uno puede ser muy buen abogado y puede ser muy mal juez y puede ser muy mal juez. Yo creo que si uno no es buen abogado no puede ser buen juez, pero al revés sí puede serlo. Y bueno, realmente tuve la suerte de compartir la Cámara con una personalidad como Eduardo Perugini, que era realmente un referente del derecho del trabajo y de la judicatura del trabajo, y una Cámara que me enseñó muy acertadamente todas lo necesario para ser un buen juez, que creo que no lo he defraudado. Bien, ya que lo nombró, le mandamos saludos a su hijo Alejandro, que hoy integra la sala tercera. Es muy importante lo que usted dice, Gregorio, porque para nosotros, de este lado del mostrador, a veces sentimos que no somos comprendidos desde el punto de vista, por supuesto, jurídico y procedimental, por aquellos magistrados que por ahí no tuvieron la oportunidad de pasar por este lado del mostrador. Por eso es muy importante que usted transmita que ha transitado y padecido también lo que es estar de este lado, ¿no? Cuando uno ejerce la profesión, le da una comprensión mucho más amplia, inclusive de los conflictos que se pueden suscitar, ¿verdad? Absolutamente. Yo tengo una visión que no es compartida por muchos de mis colegas, que es que creo necesario para ejercer la magistratura haber desempeñado un tiempo mínimo el ejercicio de la profesión. Es decir, situación que se da en algunos regímenes, por ejemplo, en Japón, es decir, eso es obligatorio, creo que hay un periodo de 3 o 4 años que tiene que ejercer la profesión en algún estudio que ya están predeterminados por las universidades para poder acceder a la magistratura. Es decir, yo creo que es muy importante para definir los roles que tiene cada uno y para hacerlos complementarios. En el año 2016, sí, en el 2016 desempeñé la última vez la presidencia de la Cámara y organicé un curso para jóvenes abogados y para empleados del fuero dentro de las categorías más bajas. ¿Por qué? Porque había notado que había muchas rispideces, había muchos choques innecesarios, como si fuéramos contrarios. Es decir, la realidad es que somos coadyuvantes en esto, tenemos una tarea común. Y se me ocurrió organizar un curso de actuación, fundamentalmente de actuación y de procedimientos, y un curso de conocimiento de los abogados más
hicimos en la Unión, y de los empleados que estaban a cargo justamente de la cara del juzgado, que es la mesa de entrada. No pude hacer diversos problemas en aquel momento, pero siempre consideré que eso fue una lástima, realmente siempre pegado, porque eso se haga, porque sería muy importante. Algunas veces, de decirlo, los abogados no atienden bien al abogado, y los abogados no piden bien las cosas al dependiente. Eso es una cuestión digamos, ni siquiera es una cuestión fundamentada en la realidad, es una cuestión que tenemos a veces un exceso de trabajo, que hay un exceso de trabajo en los abogados y en los empleados. Y bueno, y hay ese tipo de cosas, que sería muy bueno. Yo creo que los jueces tienen que estar muy presentes en esto para corregirlo. No, en eso no quisiera abundar más en ninguna otra cosa, pero sería deseable inclusive la asociación de ustedes, es decir, sería muy bueno organizar un curso de eso. Yo en ese sentido me ofrezco ante la Cámara para fomentarlo. Ya estoy tomando nota, Gregorio, le hago otra pregunta. Esta la mandó, vio que nosotros hicimos preguntas a nuestros colegas. La manda el doctor Brieva, hijo, que lo admira bastante a usted, ha puesto palabras elogiosas. Y la pregunta que dice es, ¿cómo afronta su labor jurisdiccional en medio de las dificultades existentes? Y nombra la pandemia, la alta litigiosidad, la deficiencia del sistema informático. Esta es realmente, yo soy un hombre que acabo de cumplir 72 años. Es decir, y para mí esto ha sido renovador, aunque parezca mentira y la desgracia de la pandemia. ¿Por qué? Porque me ha puesto en la obligación de ayornarme en todo lo que es las posibilidades de llevar adelante la tarea. Con lo cual, uno de ellos es la informática. Y para aquellos veteranos que nos creíamos que éramos casi geniales porque utilizábamos como procesador de texto ahora nosotros nos hemos tenido que adentrar en el sistema, en un Lexien que funcionaba a veces sí, a veces no, en ver un expediente de manera diferente, en consultarlo, y bueno, eso nos ha ayudado muchísimo, y creo que hemos hecho un buen, digamos, para decir la verdad, es decir, hubo dependencias que funcionaron muy bien, hubo dependencias que funcionaron regularmente y hubo dependencias que no funcionaron. Nosotros, junto con el tema de poder incorporar la informática y el expediente digital, fundamentalmente la decisión que a partir de marzo de este año todo expediente se digitaliza, todo expediente no va a haber, se inicia el expediente presencial, escrito, ha sido muy importante para nosotros, pero también es cierto que a veces pasó desapercibido la labor de la Cámara y de los jueces de primera instancia, y de muchos de los empleados, porque la verdad, si hay algo que tiene este fuero, es unos empleados realmente comprometidos. Siempre digo algo, que es que los empleados del fuero del trabajo tienen puesta la camiseta del fuero del trabajo. Es decir, trabajan y hacen las cosas correctamente, y es decir, nadie sabía, por ejemplo, que hasta mayo sacamos alrededor de 16.000, 17.000 giros, por ejemplo. La primera instancia nos giró 800. Y Gregorio, le agrego una cosa, fue el primer fuero que lo hizo, porque Civil estaban durmiendo la siesta y no habían hecho el enlace con el Banco Nación. Nosotros trabajamos bastante con el Ciudad para habilitar eso, o sea que ese es un mérito que hay que reconocerlo. Sí, y es un mérito, y no es solo por ser un mérito, sino que el nuestro es un fuero en el cual el dinero tiene otra característica. Es alimentario. Es alimentario en muchos sentidos, digamos, alimentario para el trabajador y es alimentario también para quien trabaja en el fuero. Es decir, y eso durante un tiempo cargábamos con un preconcepto, que no se trabajaba en el fuero del trabajo, y eso no ha sido así. En primera instancia sacó alrededor de 8.500 sentencias, resoluciones de expedientes, y la Cámara sacó 6.500 sentencias. Es decir, una Cámara que no está completa tampoco.
Es decir, y eso ha sido posible porque realmente se trabajó bien. No es para buscar la felicitación de nadie, no, pero cumplimos nuestra función de una manera digna, me parece. Y eso es importante que se sepa, porque hay muchos fueros que dicen, no, acá lo único que trabajaba era penal. Y no es así. Laboral, con una gran carencia de recursos. Gran carencia de recursos. Nosotros tenemos desde edificios inapropiados hasta un hardware antiguo. Es decir, y realmente no, es muy difícil a veces trabajar así. Yo recuerdo que empezó esto y vino el auge de comprarse todo el mundo nuevamente las computadoras portátiles, porque las nuestras eran tan viejas que no servía para trabajar, por ejemplo, desde mi casa. Yo desde mi casa, es decir, en algún momento trabajábamos más que más que en la sala, es decir, uno se despertaba a las 3 de la mañana, por ahí, por estas cosas de la pandemia, estaba insomnio y se ponía a hacer algo en la computadora. Es decir, y realmente eso no ha tenido una difusión. Por eso insistí hace un tiempo en una herramienta que me pareció muy importante y que se había dejado de lado en nuestro tribunal, que son las estadísticas. Las estadísticas Fundamental. Fundamental, es la radiografía de lo que se hace y de lo que no se hace. Y nadie puede ocultar con palabras bonitas lo que no se hizo. Es decir, y logramos sacar una estadística bastante acertada, bastante prolija y bastante real, yo creo que muy real, y que la estamos mejorando día a día, porque la que estaba saliendo a partir del LEC 100, que habíamos dejado de utilizar el viejo sistema de la Cámara, no era una estadística confiable. Esta es una estadística confiable. Bien, bien. Gregorio, aprovechando, acaba de decir una palabra que es la radiografía, que nos viene justo para la tercera pregunta, porque le queremos pedir que, atento a su trayectoria de 31 años de fuero, inclusive también valen los 13 que litigó, porque litigó en el fuero, ¿cuál es su radiografía actual del fuero? Con perspectiva histórica es la pregunta, ¿no? ¿Estamos mejor que hace 10 años, mejor que hace 20, estamos peor? ¿Qué es lo que ve para después, ¿no? Pero principalmente, primero la actual y después le haremos otra pregunta que es sobre el futuro. Pero primero, una radiografía actual le pedimos. La radiografía actual mira, es imposible comparar si estamos mejor o peor porque las situaciones son tan diferentes. Lo que sí veo en nuestro fuero, y eso me da muchísimo optimismo, es que hay muchísima fuerza para definir, atacar y solucionar los problemas que se nos plantean día a día, que son muchísimos. Un montón. Y realmente, es decir, a veces uno soluciona algunos de estos problemas y parece que se hubiera solucionado algo y aparece otro hueco. En ese sentido, lo veo muy vital al fuero. Veo que hay también muchos jueces que están llevando a cabo con mucha dedicación el pensar en esto, porque acá hay que pensar los problemas, hay que pensar no solo para este momento, sino que hay que pensar para cuando este momento se supere. Entonces, porque no es que cuando este momento se supere vamos a volver atrás, no debemos volver atrás, debemos seguir avanzando. Es decir, la realidad esa es que en este momento nosotros podemos dar algunas soluciones que después no las vamos a poder utilizar porque tendríamos necesariamente que superarlas. Pero si vos me decís qué pasaba antes, y bueno, el fuero siempre ha tenido alternativas medianamente dramáticas, gran litigiosidad, venían las empresas públicas, después vinieron otros tiempos en los cuales se hizo muy complicado el funcionamiento. Yo veo con mucho optimismo en este momento. ¿Por qué? Voy a decir por qué, no es porque un optimismo ciego, es un optimismo basado en los trabajos que se están haciendo. Es decir, hay una muy buena producción de sentencias, lo cual quiere decir que el manejo del LEC 100, o sea, del expediente digital, no nos olvidemos que nosotros tenemos un acceso muy limitado al expediente escrito, al expediente físico. Sí. Y tenemos el tema ahí también es que durante un tiempo muy largo muchos de los juzgados no cumplieron con digitalizar todas las piezas.
Ese es un problema muy grave. Y estamos tratando de crear conciencia de que todo, más allá de la obligación que existe ahora, a Sí. partir de la acordada 4 del 2020 de la Corte, es decir, más allá de todo debe ser digitalizado. Ahora sí todo debe ser digitalizado, pero ahí muestra una falencia. A veces entramos a campos de referencia del Lexien, donde figura nada más que el título de lo que del escrito y no figura el escrito. Y yo con el título no hago nada para dictar una sentencia. Entonces No, hay me que imagino si volver al quiere ver un expediente. telegrama o una pericial contable, ¿no? Por ejemplo. Claro, es decir, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitábamos en este tiempo en que había una concurrencia muy limitada, que la sigue habiendo, quedar con alguno de nuestros empleados, nosotros, qué día vamos, buscar el expediente, ver lo que queríamos buscar, y eso era muy complicado desde dos puntos de vista, uno desde el punto de vista del trabajo y otro desde el punto de vista sanitario. Es decir, no, los empleados con justa razón, muchos no querían ir, muchos otros están eximidos por edad, por enfermedades prevalentes, pero eso dificultó. Sin embargo, hay un manejo adecuado ahora de cómo es el sistema informático y yo creo que la producción es bastante buena. Es decir, yo sé que siempre hay quejas y va a haber quejas porque no es lo mismo que antes, no puede ser lo mismo que antes esto. Bien, Pero acá, creo que vamos a salir adelante. bárbaro. Acá viene hablamos del pasado y del presente. Ahora viene la pregunta del futuro, que está dividida en dos. Una parte se la hago yo y la otra le va a tirar algo que es muy importante a la doctora Trota después de la mía. Vamos con la mía, aunque las damas deberían ir primero, pero acá queda mejor que la pregunta de Trota vaya después. Pero lo aclaro por las dudas, porque después me dicen, no es caballero. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambios considera que se avecinan para el futuro en nuestro funcionamiento? Que ya están viniendo, ¿no? Pero, o sea, ahora, ¿usted qué es lo que ve que dice, bueno, el futuro esto va a ser de esta forma? ¿Qué es lo que qué es lo que usted visualiza? No, yo creo que en el futuro, lo primero, y eso es algo que también estamos viendo, tiene que haber un cambio de algunas normas procesales, es decir, un facilitamiento de alguna de la normativa procedimental. Y también se afianza definitivamente la informática como un rumbo fundamental que debe tomar no solo el derecho del trabajo, todo el derecho, es decir, todos los tribunales se están orientando hacia eso. Y eso creo que es definitivo. Se acabó, es decir, me gusta mucho escribir a mano. Es decir, las primeras sentencias cuando las hacía a mano, es decir, eso se acabó, digamos, eso sirve como un hobby ahora, pero no para trabajar. Es decir, yo creo que la informatización y la digitalización de los expedientes es el futuro y es a lo que marchamos inexorablemente. Bien, Patricia. Sí, nosotros, doctor, coincidimos con usted, la gran mayoría de los abogados de a pie, coincidimos en que tenemos una calidad de recursos humanos en la justicia, en la justicia del trabajo, ¿no? Extraordinaria. Extraordinaria. Se han puesto al hombro un trabajo titánico durante la pandemia, gente que se contagió, siempre lo digo porque la verdad que lo hemos vivido. Y como contrapartida, tenemos el gran problema de no tener los insumos necesarios para poder continuar con el expediente electrónico, porque no es justo, no nos parece justo que el empleado judicial tenga que poner su portable, su computadora, su red de informáticas, pagar su internet, porque como abogados laboralistas sabemos que eso no corresponde, que eso lo tiene que pagar el empleador, ¿no es cierto? Porque si no, escribimos con la mano y borramos con el codo. Con respecto a esto, y el gran nudo nuestro son las audiencias testimoniales, doctor. Absolutamente. ¿Qué vamos a hacer con las audiencias testimoniales que se está convirtiendo en un cono que no vamos a poder salir? Y es de gran importancia para nuestra audiencia esa pregunta. Sí, sí, yo creo que, digamos, lo primero que vos me decís, yo concuerdo absolutamente que lamentablemente nosotros no podemos variar de una actividad mendicante ante los poderes para tener mayor posibilidad de conseguir los bienes que necesitamos. Es decir, como se ha dicho siempre, la justicia
no tiene ni la espada ni la bolsa. Bueno, nosotros no tenemos ni la espadita ni la bolsita, nada. Es decir, muchísimas veces sí tenemos que lidiar con eso. Por eso digo que el empleado judicial se ha puesto la camiseta. Es decir, y trata de suplantar de cualquier forma, es decir, esa carencia. Por lo que vos, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que debemos reclamar ante los poderes públicos un mayor presupuesto, pero eso es lo que señalaba al principio, como lo que podemos pedir como para el futuro, pero que ahora no nos lo van a dar y debemos saber, por eso debemos tener soluciones para ahora también. Con referencia a las audiencias, es una de las preocupaciones básicas nuestras. Es decir, ¿por qué? Porque todo el resto de las audiencias es posible tomarlas. De algún modo es posible tomarlas, pero la de testigo es muy complejo tomarlas. Y tenemos que ver de qué manera tenemos que empezar a tomarlas, porque si no, es falso decir que avanzamos. Si no podemos cumplir con la testimonial que aporta tanto a cada proceso, la prueba no podríamos. La hemos discutido, hay varias tesis en juego. Yo estoy en la Comisión de Informática, creo que porque tengo un poco de sentido común, no por mis conocimientos. Es decir, y estamos tratando de ver cómo tomarla de manera lejana, inclusive de manera presencial, estamos viendo en algún momento. Es decir, por ejemplo, cada juzgado tendríamos que ir pensando ¿cómo adaptamos ediliciamente para poder tomar esas audiencias de manera que contemple tanto la seguridad y la sanidad de las partes, de los abogados y de los empleados, como la seguridad jurídica? ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo, había juzgados en diagonal y ahora voy muy poco porque lamentablemente vamos cuando hacemos superintendencia, que también debo asumir un mea culpa, la hacemos poco a veces. Pero es muy importante la superintendencia, ¿eh? Es muy importante. es muy importante y creo que esa es una falencia que debemos reconocer que la ejercemos poco. Pero a lo que iba es que muchísimas veces íbamos a salas de audiencia de 2x2, donde había 6, 7, 8 personas. Es decir, hagamos, sin grandes obras de ingeniería, habría que tener 2 salas de audiencia grandes que funcionaran continuamente en cada juzgado y tratar de sacar esas audiencias. Por otro lado, el otro día estaba pensando, ¿por qué no vamos a los centros de convenciones que estaban desocupados? Que son enormes, en los cuales con un muy sencillo mobiliario de 6 sillas, un escritorio y una laptop, podemos tomar es decir, con toda seguridad, sin que nadie pueda pensar que le están dictando algo al testigo, que están presionando al testigo. Es decir, hay toda una serie, inclusive. ¿Qué pasó con esa opción? Bueno, la estamos estudiando, está propuesta en la comisión de informática, la estuvimos viendo, y también calculo que la estaban discutiendo en gestión en calidad de gestión, porque nuestro fuero tuvo una de las primeras comisiones de calidad de gestión también, informática. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, hasta se podría haber pensado que en algún lugar reparado con las debidas condiciones, hasta en una plaza grande se pueden tomar como medida de seguridad para testigos, que pueda concurrir una persona. Ustedes me dirán, bueno, pero no es digno para la justicia de estar en una plaza. La justicia lo que es digno es que solucione el entuerto, que solucione el problema y que le dé respuesta a la gente. Es decir, mi función no es sacar una sentencia bárbara ni estar ante un estrado maravilloso, es solucionar el problema de manera clara. Y creo que esas son, y hay varias que se están haciendo. Algunos dicen tomarlas por Zoom, otros el sistema americano de tomarla en los estudios de los letrados. Es decir, pero todo tiene su pro y su contra. Bueno, estamos tratando de minimizar las contras para ver qué sistema adoptamos. Y tampoco creo que haya que adoptar un solo sistema, creo que podemos adoptar varios. Bien. Es decir, creo que se puede adaptar las situaciones existentes, se puede tomar audiencias en el centro cultural, en los centros de convenciones que hay en Costa Salguero, en muchísimos lugares se puede tomar audiencias. Bien, bien. Siguiente. Bueno, un tema que a mí me apasiona, hablo siempre en los congresos o en los colegios donde me invitan, que es
la insuficiencia de la tasa de la Cámara en los parámetros actuales. Y ante eso le preguntamos, ¿qué mecanismos considera usted viables para evitar la depreciación de los créditos laborales ante la devaluación y la inflación existentes, Gregorio? Si fuera legislador, me sería fácil esta pregunta. Como juez me es muy difícil. Lo sé, pero usted aceptó responder todo y yo como buen entrevistador lo tengo que poner en ese brete. Bueno, no, yo voy a responder, yo respondo todo, pero por eso dije, por ahí estamos de acuerdo, por ahí no, pero yo respondo todo. Es decir, durante muchísimo tiempo, es decir, desde que se prohibió la actualización del 276 en el 91, es decir, este fuero vino tratando de resolver ese problema que es, yo diría que en este momento es casi irresoluble para nosotros, porque estuvimos sacando diversas actas, es decir, se sacó el acta del 2002, del 2008, es decir, sacamos actas con las diversas tasas para préstamos de Banco Nacional, para préstamos de Banco Nacional, es decir, que de algún modo contemplan y que no se han dado en otros fueros, porque en otros fueros no adoptaron estas tasas. Y por otro lado, es decir, uno podría decir, bueno, ¿por qué no se decreta la inconstitucionalidad del 276? Porque la inconstitucionalidad del 276, a mi modo de ver, contempla, el 276 contempla algo más que la prohibición de la indexación del crédito laboral. Equivocado o no, es una medida de política económica. Yo no hago una referencia de valor sobre si es adecuada o inadecuada, pero habla de la solidez de la moneda, que no es mucha, y habla también de la soberanía nacional en dictar una política económica, en la cual creo que ahí sí es una de las cuestiones en las cuales más cuidadosos debemos ser para no interferir con otros poderes. Es decir, no tengo una respuesta, pero no tengo una solución para darte la vuelta. El problema de las tasas, doctor, como siempre, es que se ven beneficiadas las empresas, lamentablemente, ¿no? Que se licúan los créditos laborales a través de los jueces. Siempre, digamos, el problema de las tasas es que siempre marcha con retraso. Claro, la corre de atrás. La corre de atrás. La corre de atrás, es decir, era la famosa y remanida expresión de que los precios subían por el ascensor y el salario por la escalera. Bueno, es un poco lo mismo en otra, pero no le veo una solución viable, más le veo más que nada cierto ánimo reparador, pero no solucionar. Claro. Con respecto a eso, una cosa, Pato, y después te voy con vos. Que por ahí vas a decir esto, ¿eh? Hay algunos jueces que dicen, bueno, como está claro, o sea, yo he hecho cuentas en el último congreso de julio de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, probé que en 6 años en dólares se cobra el 15% del capital de sentencia contra el dólar blue. O sea, una licuación total. Entonces, algunos jueces o camaristas le ponen para el incumplimiento, es decir, cuando ya está todo, un punitorio aparte. ¿No se podría consensuar eso para decir, mire, ya que va a pagar tan poco comparado con el capital histórico, si encima incumple, ¿por qué no le ponemos un poquito más de sanción ahí? Como una posible solución, ¿no? No, digamos, lo que vos planteás es posible, pero eso es jurisdiccional y yo como juez de cámara no se lo puedo plantear al juez de primera instancia. Es decir, es más, si vos ves las acordadas de intereses, recomiendan a los jueces. Sí, lo sé, lo tengo claro que es una recomendación. Ese es un poco el tema. Hay medidas, es decir, muchas veces uno se da cuenta de la injusticia de lo que a veces resuelve como uno mismo. Y trata de decir, no, este tipo no nos puede tomar de estúpidos a todos nosotros y seguir tratando. Y uno trata de tomar alguna medida para repararlo. Pero tiene que ser algo propio, no puede ser algo que nosotros podamos recomendar, ni salvo legalmente, ¿no? Si saliera una ley que dijera que estableciera determinadas penalidades, qué sé yo. Pero lo veo muy difícil y lo veo lamentablemente muy difícil y muy injusta la situación real. Eso es así. Pato, vos querías decir algo al respecto.
Sí, yo lo que quería preguntarle al doctor, que me parece que hay una buena parte del auditorio que le va a interesar, porque está otra vez en la actualidad la noticia, esta que hay serias intenciones de pasar a la órbita de la ciudad de Buenos Aires la Justicia Nacional del Trabajo. Quería saber cuál era la opinión del doctor Corach. Bueno, mi opinión es absolutamente contraria. Es decir, pero no solamente contraria por un problema de estatus, es decir, pasar de ser juez nacional a ser juez de la ciudad. No, por varias razones. La fundamental es que, sobre todo la Cámara y la Justicia del Trabajo, tiene un ámbito de actuación federal en alguna de sus competencias. Por ejemplo, la que lo lleva a solucionar los problemas de derecho colectivo, los problemas de lo que envía el Ministerio a la Justicia. Es decir, tal es así que muchísimas veces los juzgados federales del interior terminan acá, siempre terminan acá, los temas estos. Y después, porque hay toda una serie de garantías que la Constitución le brinda a los jueces que no le brinda la Constitución de la ciudad. Por ejemplo, en algún momento nadie dice, pero la intervención federal, que sería viable en la ciudad considerada como provincia también, es decir, puede alcanzar a los tres poderes. Y una vez que te interviene en el poder judicial, te dan la mano y hasta luego. Es decir, en cambio, la remoción para remover un juez nacional, que la debe hacer el jury de enjuiciamiento, tiene mayores garantías que las que brinda la ciudad. Eso es una de las cosas en la que es decir, he tratado de dar una de las que nos atañe a nosotros un beneficio y otra lo que le atañe a la sociedad. Yo creo que, por otro lado, la Justicia Nacional del Trabajo desarrolla una tarea que ha dictado jurisprudencia rectora durante muchísimos años. Muchísima de la jurisprudencia de la Argentina tenía en vista la que dictaba la Justicia Nacional del Trabajo. Me parece que no se puede desaprovechar ese acervo fundiéndolo en una justicia menor. En algún momento me preguntaron qué opinaba de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires cuando se estaba constituyendo, y dije que debía ser una justicia que estuviese al lado del vecino, es decir, que contemplara todos sus problemas. Y alguien me contestó, una persona importante me contestó, pero esa es una justicia de menor cuantía. Digo, no, esa es una justicia actuante, digamos, porque está cerca de quien pide justicia. Es decir, si uno en un barrio, tiene un juez comercial que le resuelve un problema de una garantía de algo que compró, un juez laboral que resuelve, que adopte alguna parte laboral que no sea la... Es decir, esa justicia al lado tiene otra, pero cuando uno ya habla de los temas mayores, de las suspensiones, de los despidos, es otro tema, me parece que excede lo que podría ser la justicia de adaptación de la ciudad. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Voy a tomar un segundito nomás, te robo, Nahuel, porque hay Sí. una gran cantidad de abogados que nos están preguntando, doctor, Sí. una cuestión operativa muy sencilla, pero que es de mucho interés, que es el sube y baja de los expedientes entre primera instancia y Cámara, que por una de las acordadas se limitó a 10 expedientes por semana en un momento, después lo aumentaron a 20, pero pareciera ser que es bastante Y ahora se va a insuficiente. triplicar. Es decir, a mí yo no estoy de acuerdo con es decir, es una decisión del tribunal, yo la acepto como una decisión del tribunal. También es cierto que en este momento tenemos una gran cantidad de personal que está exceptuado de prestar servicio. Sí. Eso es así. Es decir, digamos, lo que quiero decir es que no es un capricho. Podríamos estar o no de acuerdo, pero no es un capricho. Hay una realidad que podría abonar esta solución. Y hay otra que diría, bueno, repartámosla igual. Es decir, veamos qué pasa. Lo que no debemos hacer, y yo sí quiero en esto tener cuidado, no debemos lograr la formación de aquellos famosos freezer. Claro, sí, sí, también, me acuerdo perfecto. Claro, era terrible. Es decir, digamos, tendríamos que
que ver la manera en la cual podamos absorber. Yo creo que se pueden absorber más de estos expedientes, pero no sé cuántos. Porque en realidad, ustedes imagínense, ahora van a llegar, creo, están llegando alrededor de 86 o 90 expedientes por mes a cada camarista. La verdad que muchos de nosotros tratamos de mantenernos al día de manera desesperada, porque ya no me asusta la cantidad de expedientes, pero realmente hay veces que uno piensa, entran. Pero, ¿cuánto más se puede tener? Y aparte, no nos olvidemos que la Cámara no está completa. Ese es el gran problema que tenemos. Bueno, el gran problema que tenemos es que se deberían llenar las vacantes de jueces y camaristas, es decir, de una vez por todas, porque lo que contribuye, sí, es a retrasar absolutamente toda la problemática del expediente. Imaginémonos, es decir, en un solo ejercicio de memoria, cuando se crea el fuero del trabajo se crea pensando en una duración del expediente no mayor al año. Se calculaba 8 meses de primera instancia, con todo, es decir, había otras cosas, era la comisión de conciliación. Yo asistí de pantalones cortos a audiencia de la mano de mi viejo, es decir, a la comisión de conciliación que quedaba en la calle Cangallo 2455, hoy Perón 2455, ahora es civil. Es decir, 8 meses duraba el juicio ahí, y 3 meses, de 2 a 3 meses en la Cámara. Esa era toda la duración que debía tener el juicio del trabajo. Qué increíble. A lo que llegamos ahora. Ahora llegamos, a veces me llegan el expediente y digo, pero ¿cómo puede ser que este expediente haya pasado tantos años? Es decir, creo que la digitalización también va a tener en eso un gran factor de aceleración del expediente, porque el expediente ya no va a poder dormir en un estante durante mucho más tiempo. Es decir, Sí, pero vamos a tener el tapón de la sentencia, porque como usted bien dice, ningún ser humano puede sacar 80 sentencias por mes, es imposible. Bueno, pero si nosotros normalizamos, hay un problema básico. La carencia de juez en un juzgado y el nombramiento de un subrogante, por mejor dotado que esté un subrogante, es limitado. Totalmente. Y hay subrogantes que también lo hacen más limitado, porque no participan del. Es decir, si tenemos a todo el mundo trabajando, eso se va a acelerar de algún modo. Sí. Porque también es un problema de organización. Los jueces cuando sacan expedientes, yo recuerdo que cuando me hice cargo del juzgado número 30, que el juez era el doctor Roberto Díaz, y fue uno de los primeros juzgados informatizados, era un juzgado que, debo decirlo, funcionaba bien sin juez. Es decir, funcionaba era una maquinita, pero se juntaban las sentencias. Entonces, cuando yo me hice cargo, había como 400 o 500 sentencias, para la época era una barbaridad. Es decir, y la verdad que había que haberla. Es decir, es muy sencillo, hay un problema de organización. Es decir, los jueces subrogantes no sacaban ni viajantes, ni marítimo, ni construcción, porque eran los 3 estatutos que no le gustaban a nadie. Entonces estaban acumulados. Lo dejan siempre un costado. Como claro, ahora que hacen sistémica, que es más fácil. Hacen sistémica que te sacan más rápido. No, pero es decir, entonces cuando llegué los dividí en estos 3, ¿no? Es decir, porque yo tenía la facilidad de que era una de las principales rubros que el estudio nuestro entendía era construcción, o sea que la 2250 y la 17258 antes nos era muy familiar. Entonces, se me expediente como si, es decir, estaba acostumbrado a hacer las demandas, entonces ahí se. Y después habíamos sido abogados consultores de la Cámara de Pesqueros, congeladores, o sea que marítimo también lo dominaba. Y sacamos, y recuerdo que el doctor Viloch en aquella época me mandó un oficio pidiéndome para juzgados nuevos que habían creado expedientes al mes y medio, y no tenía expedientes para mandarle. No porque hubiéramos sacado los 400, porque lo habíamos sistematizado y lo mandamos. Entonces ahí autorizaron a mandar expedientes con audiencia de alegar. Es decir, porque pues no había. O sea, es un problema realmente de sistematización. Y también debemos decir que más allá de la atención que nos demanda cada juicio, que cada juicio nos demanda, nos debe demandar una atención fundamental, porque
porque hay un obrero que quiere cobrar, un patrón que no quiere pagar, o que cree que si lo condenamos tiene que pagar, o un obrero que a veces cree que tiene que cobrar y no tiene que cobrar, o un accidente. Es decir, lo que nosotros teníamos que hacer era ser fundamentalmente rápidos, es decir, solucionar el entuerto y explicárselo de manera simple. Y aparte, no son tan complicados la mayoría de los juicios, es cuestión de dedicarle atención, sacarlo, es decir, los temas muy complicados, es mínimo el porcentual que vienen en el mes. Es decir, que a uno, es decir, yo siempre dije que un tema muy complicado no te soporta más de 2 o 3 horas o 4 horas de lectura especializada de ese tema. Es decir, pero el resto eran temas muy sencillos, que ahora yo veo que se sistematizan, por ejemplo, lo de las comisiones médicas. Es decir, es cuestión de ser organizado en un juzgado. Yo creo que se pueden sacar. Y los abogados también tendrían que tenerlos un poquito de paciencia con algunas cosas que están demorados, que se demoran. Lo que pasa... No, yo sé que han tenido paciencia, sé que muchos han tenido paciencia, muchos no. Es decir, hay muchas cosas que suceden que no son... lo de paciencia, uno sabe de quién se refiere y de quién no. Sí. Es decir, hay expedientes que entran enseguida, venció a los 2 días y le piden un pronto despacho. Sí, eso, pedir un pronto despacho los 2 días no sirve a nadie, eso está claro. No sirve a nadie, es decir, Gregorio, no porque... con respecto a las vacantes y a la situación, primero sobre vacantes, ¿no? Pero ¿les consultan a ustedes desde el Consejo de la Magistratura, desde el Poder Ejecutivo, qué opinan, qué necesitan respecto de vacantes? O, por ejemplo, con el tema de los fondos, ¿no? O sea, son 2 cosas distintas, pero tienen que ver con la comunicación entre las distintas esferas de poder. Mira, con referencia a las vacantes, todo depende de las relaciones que tengan. Si vos tenés algunas relaciones, te pueden consultar. Si no tenés relaciones con el Poder Ejecutivo, que es el que nombra, o con el Consejo, no te van a consultar. Es así, la gente te pregunta qué te parece este, qué te parece el otro. A veces sí y no, a veces no. Depende de las relaciones que tengas vos con estos sectores de decisión. De todas maneras, en general, esa decisión es absolutamente independiente de lo que podamos opinar nosotros. Con referencia al insumos y fondos. A los insumos y fondos. Si vos ves lo que recibe cada organismo como insumo mensual para sus gastos, y te das cuenta que nadie considera nada. Es decir, tenés que pensar qué comprás, qué no comprás. A veces me río porque el secretario dice compra con los fondos viromes, gomitas, de cosas que no te mandan. Entonces llama abajo a mi entrada, che, necesitan virome, y aparecen 10 tipos que estaban sin virome. Es decir, no se puede, hay veces que eso no se puede trabajar así. Yo creo que habría que dotar al Poder Judicial de mayores medios. Y nosotros somos yo siempre digo que el poder, el fuero del trabajo tiene una capiti diminución. Es decir, a veces creen que somos una rama menor. Exactamente. Ya mucho dijo en la entrevista el Chango Leguizamón sobre el tema, así que está bueno que usted lo amplíe el asunto. No, el Chango es un histórico, el Chango es un hombre con una visión clara de todo esto. Mira, desde que nació el fuero del trabajo, no le quisieron tomar juramento a los primeros jueces. Exactamente. Hubo una larga lucha, es decir, es más, la primera Cámara juró con el presidente de la Nación porque no había ni la Corte ni la Cámara le querían tomar. La Corte no, porque ni la Corte ni la Cámara le quiso tomar juramento. Nosotros venimos con todos creen que este es un juicio, es laboral. Es decir, y la verdad que a veces es culpa nuestra de no hacernos notar y de pisar fuerte, porque realmente nadie piensa que el fuero del trabajo es uno de los garantes de la paz social. Totalmente, lo hemos dicho nosotros,
Lo dijimos esas palabras cuando reclamamos los giros. Está el video grabado, justamente eso, la paz social. Claro, es decir, pocos fueros pueden decir que contribuyen de esta manera a lograr una convivencia dentro de la sociedad. Es decir, sin embargo, nosotros somos, si sobra algo a veces nos lo dan. Es decir, nadie se puso a pensar, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de transporte dentro de la Cámara absolutamente obsoleto. Es decir, coche que venía iba para federal, para penal, es decir, laboral nunca recibía nada. Es decir, nosotros no tenemos contratos en la Corte prácticamente, no es que no tenemos contratos. Es decir, los contratos que necesitamos no se nos dan el número que necesitamos. Y otros fueros tienen montones de contratos, es decir, que son innecesarios por ahí, que son redundantes, pero los tienen. O aunque no lo sean, es decir, no puede ser que un fuero tenga 10, 15 contratos y nosotros 2, 3. Es esa proporción. Gregorio, y en cuanto a esto, ¿la Cámara hace peticiones formales para que nosotros como asociación las podamos acompañar? ¿Hay alguna hecha? ¿Hay alguna por hacer donde nosotros podamos adherir a eso? Mira, nosotros, es decir, en una época nosotros, inclusive cuando yo fui presidente lo hicimos, se invitaba a los ministros de Trabajo y al ministro de Justicia, pero no por una cuestión política, no importa cuál sea la ideología política del que esté, para que tenga conocimiento de cuáles eran los problemas del pueblo. Y generalmente concurría el ministro de Justicia con el secretario de Justicia, el ministro de Trabajo con el secretario de Trabajo. Muchas veces, es cierto, eran algunos, gente con la cual uno tenía alguna relación de uno o de otro lado. Es decir, pero a mí me parecía, algunos se horrorizaban porque creían que eso era hacer política. No era hacer política. Eso era, como miembros, es decir, como jueces, miembros del Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado. Es decir, estábamos poniendo en consideración de quien tiene la bolsa y que la abra para que este fuero pueda mejorar. Todo es política, doctor Corach. Sí, todo es política, sí. No, digamos, ni siquiera me parece mal que sea política, me parece que lo tenemos que entender. Es decir, si no, no hay futuro para esto. Bueno, nosotros humildemente, usted sabe que entrevistamos al presidente del Consejo de la Magistratura y a 2 consejeros de distinto color político, a todos para que tengan un poco más presente el fuero del trabajo, ¿no? Para aportar nuestro granito de arena en esta situación. Porque nos afecta a todos. Como usted dijo, somos coadyuvantes, ¿no? A mí me parece muy bien, es decir, uno no debe rehusarse a hablar con nadie, digamos, todo aquel que tengamos un granito de arena común que poner en esta construcción, lo tenemos que poner, y todo lo que podamos hacer, lo tenemos que hacer. Es decir, realmente me parece que yo he hablado con casi todos los presidentes del Consejo, es decir, y realmente muchos nos han ayudado, y aparte hay cosas que, digamos, también es cierto que a veces quedan truncas porque va cambiando las conducciones. La Cámara misma tiene una conducción dentro de su presidencia que es muy exigua para el periodo que ocupa. Es decir, yo me acuerdo que teníamos casi cerrado que ahora gracias a Dios no lo vamos a necesitar por la digitalización, que era un archivo impresionante, y bueno, ya estábamos listos, nos sacamos la foto dentro del edificio, y después cambió el Consejo, cambió la Cámara y ¡pum! Se quemó. Yo creo que eso también tendríamos que verlo. Pero yo creo que hay que pedir incesantemente, porque no estamos pidiendo para nosotros, estamos pidiendo para una de las instituciones fundamentales del Estado. Bien, bien. Bueno, entonces ahí ya le dejamos, como usted dejó la inquietud de los cursos y nos vamos a poner a trabajar, le dejamos la inquietud de que si van a hacer alguna petición, nosotros humildemente con nuestros casi 1000 asociados lo vamos a acompañar. Gregorio, una pregunta más. ¿Qué cambios introduciría usted en el fuero, además de nombrar a los jueces, para darle más celeridad a las causas? Mira, para darle celeridad, yo creo que no hay nada mejor que la inmediación de los jueces. Cuando el juez está presente en el expediente camina. Es cierto que tenemos ahora esta desgracia de la pandemia que esperemos que termine pronto con la vacuna o con algún remedio a esta desgracia. Es decir, pero
creo que el mejor incentivo para la celeridad de las causas es la inmediación de los jueces. Y después, yo creo que el otro es, bueno, acá habían salido una serie de recomendaciones que sacó la Cámara ahora. De eso quería hablarle justo. Es la resolución 45. Sí, es decir, que lo que hace es racionalizar preceptos que ya venían, que ya estaban en las leyes procesales y algunos en los cuales la digitalización ha hecho cambiar. Por ejemplo, me pareció muy importante, es decir, hay un concepto que debemos cambiar, el concepto tan caro a los abogados, el de foja. Es decir, ahora debemos cambiar la foja por la fecha, porque la verdad que no va más que el tema de la Ya foja. no va a estar obrante a fojas tal. Claro. Entonces, la Cámara reglamentó para un ejercicio racional, reglamentó que los escritos deberían tener primero estar titulados, es decir, el objeto debe ser claramente señalado, que debe ser claramente señalado la foja, la fecha, perdón, la foja, la costumbre. Es decir, la fecha en la cual el escrito se incorporó o la cual el escrito fue proveído. Es decir, todas estas cosas llevan a un cambio fundamental que si vos te pones a pensar, no es un cambio, digamos, de 380 grados, sino es una profundización en la inserción de la digitalización en nuestro trabajo de ahora. O, por ejemplo, es decir, me parece otra cosa que me parece muy aceptable, por ejemplo, los sumarísimos o otro tipo de juicios, es decir, que en aquellos que tengan un modo especial de contar el tiempo, un plazo especial, especificarlo. Dejémonos de interpretar si es esto, si es lo otro, si el plazo eran 4 o eran 5, es decir, porque eso no hace a la limpieza del procedimiento. El tema de los testigos, que me parece razonable, ahora está funcionando en Capital como funcionaba antes todavía, con oficina de notificaciones y qué sé yo, sí. Pero bueno, tanto la citación por carta documento, me parece aceptable. Es decir, vamos a tener que también, el otro día tuvimos alguna discusión en este tema justo de las audiencias de testigos, cuando señalamos que tampoco se podía ser tan laxo a veces en citar 25 veces un testigo. Y entonces alguien me dijo de la parte actora, me dijo, eso pasa porque a los testigos de la actora le pasa y no a los de la demandada. Bueno, le digo, pero tampoco el que sea un testigo del actor no quiere decir que tenga que citarlo 25 veces. Él puede ser citado y correctamente puede venir en el momento en que tiene que venir. Si tiene algún inconveniente se verá, pero tampoco podemos hacerlo ni para uno ni para otro. Es decir, me pareció como que no era... Es cierto, muchas veces es muy difícil traer a los testigos de la actora que viven en lugares lejanos. También tenemos que ver ahora que cambia el distanciamiento social. Ahora es el distanciamiento, antes era... El aislamiento. El aislamiento. Es decir, pero la realidad es que todavía no están autorizados a viajar en los medios públicos. No, transporte público no. En transporte público. Así que hay toda una serie de cosas en las cuales nos tendríamos que... Y eso es muy bueno, aunque parezca menor todas estas cosas, no son menores, son muy importantes creo, para clarificar la tarea del abogado y para que los jueces podamos resolver con claridad. Bien, perfecto. Aparte de nombrar a todos los jueces y camaristas, ¿usted considera que hay que tener más salas y juzgados? ¿O con los nombramientos, si es completo, estamos bien? Nunca, si vos me decís en términos de excelencia, nunca vamos a estar bien. Es decir, pero acá tenemos un problema. El fuero se ha movido en épocas de gran litigiosidad y lo ha superado. Y lo ha superado con bastante holgura y hidalguía, te diría. Es decir, yo creo que nombrar nuevos jueces y camaristas no acerca soluciones. Es decir, sirve para acumular otra vez expedientes. Es decir, yo creo que los jueces tienen que dedicarse a sacar las sentencias que tienen, pero estamos hablando de un fuero que tuvo vacantes durante
una década. Sí. Muchos años. Es inviable trabajar así. Es imposible trabajar así. Yo hace 2 años que soy subrogo en la sala segunda, que ahora termino. La verdad que te diría que si lo haces, porque es agotador, no podés, es decir, y vas resintiendo inclusive tu propio trabajo específico en la otra sala. Hay muchos jueces que no aceptan las subrogancias, por ejemplo. Sí, bueno, Ricardo Díaz-Resuelo es uno. Él me dijo, Y yo no la Ricardo acepto por escrito, Díaz-Resuelo, yo quiero tener mi juzgado al día. Mariano Candal, Mariano hizo, hay muchos jueces, y yo los respeto. Algunos dicen, no, los respeto porque me parece correcto lo que están haciendo. Si uno puede, puede, si no puede, no puede. Es decir, yo he asumido la sala segunda y me voy con el orgullo de decir que está el cero. Yo la asumí con una cantidad de expedientes que no voy a decir cuáles eran, que era muy grande, nunca en mi vida, es decir, pensé que podía. Es decir, y nos vamos en cero y estamos sacando expedientes de primer voto que pedimos con Pesino, que tiene la otra vocalidad que subroga, pedimos que nos sorteen primeros votos también. No el segundo. No el segundo. Y otra cosa, por ejemplo, que me hiciste recordar cuando nombraste un letrado que era del estudio de la cátedra que había sido de Estela Ferreirosa, a la cual quería mucho, era una gran amiga Estela. Es decir, Daniel. Sí, llegué a subrogar en la sala de ella una vocalía, y en aquel momento pedí que me dieran primero, y en aquel momento las subrogancias no les daban primeros votos, pero me parecía que si vos subrogabas tenías que subrogarla en serio. Es decir, y Estela era una maravilla trabajar con ella. Es decir, uno podía disentir en montones de cosas, eso no tenía idea, pero era una amiga del alma. Es decir, realmente se la extraña. Y sólida. Y sólida. Y también, mirá, ya que me permitís decirlo, un recuerdo muy sentido para un colega mío que con él iniciamos la sala 10, que es Héctor Scotti. Que sí, también, falleció hace poco. Muy poco. Héctor realmente era un grande del derecho, era un tipo que, digamos, no solamente sabía, era un tipo que compartía su sapiencia, era un formador de gente joven. Es decir, era un grande, Héctor Scotti en lo que hacía. Por eso, bueno, me permito. Sí, vale la pena recordar. Nosotros le hicimos el recordatorio en AFTE sobre cuando falleció. Yo lo conocí por Estela también a él, así que Patricia Trota lo mismo. Siempre todo el mundo nos habla bien de él. Tengo 2 temas más que para la polémica. Así que siempre hay que hacer rating. En el medio saludamos a Javier Dugarte, el secretario del 38, a la doctora Silvia Seguro, está el chef Dante Liporace por ahí también, Cristian García de la Unión Informática, la doctora Yatzer de Mendoza, que dice que están tomando algunas audiencias remotas de testigos y otras presenciales, la doctora Luján Basualo y la doctora Andrea Sosa del Colegio de San Martín. Y están todos los presidentes de todos los colegios están. González de Morón, el del Colegio de Mercedes que invitaron a hablar, siempre están todos los colegios están presentes. También un saludo para todos ellos y también para la pobre Silvia Seguro, que es nuestra secretaria general. Digo pobre porque es difícil aguantar 26 o 27 jueces de cámara. Hace malabares. No es fácil. Bien. También estaba ahí Santangelo, la doctora Santangelo, la doctora Clarisa Darce, las dos son del Colegio de Avellaneda Lanús, la doctora Clarisa Darce, nuestra secretaria también. 2 preguntas, Gregorio, para ya ir redondeando. La primera, un tema que trae polémica, el daño psicológico. Y dice así la pregunta. Atento, no es mía, yo transmito. Atento a una tendencia existente a rechazar o disminuir este rubro en las sentencias. ¿Qué presupuestos esenciales consideran que deben darse para que prospere? Yo creo que debe darse un solo presupuesto esencial, que es que haya relación de causalidad del daño con lo que se reclama. Yo he visto, es decir, entre los muchos males que aquejan a nuestra disciplina, hay ciertos preconceptos. Uno de los preconceptos es que el obrero gana todo. Totalmente de acuerdo. Bueno, cuya contracara era que las empresas pierden siempre.
Y ahora que se está, se está manteniendo una ofensiva contra las incapacidades psicológicas. Yo creo que no es así, creo que también es un preconcepto. Lo que pasa es que muchas veces vemos que una dolencia, digamos, el daño psicológico, el estrés traumático, tiene que estar en relación con el hecho que lo causa. Es decir, y muchas veces nosotros vemos que, y hay a veces pericias que lo hacen así, que no son serias, es decir, que hay un 1, un 2, un 3% de incapacidad con un accidente muy menor y un 15% de incapacidad psicológica de nada. Es decir, Bueno, esa clase de cosas son las que nos terminan perjudicando a todos porque meten a todos en la misma bolsa porque dicen que todo es un invento. Y no es así. No es así. Lo que yo le quería preguntar, ahora Pato, decís, es si usted considera que para rechazar la existencia de daño psicológico tiene que haber sí o sí un informe psicodiagnóstico o el magistrado o el perito médico de otra especialidad puede rechazarlo sin este informe. No, yo creo que tiene que haber un dictamen del especialista. Claro. Es decir, acá nadie puede tocar de oído sobre los derechos de otro. Completamente de acuerdo. ¿Pato? No, con respecto a, yo coincido con el doctor, yo creo que hay como muchos prejuicios y como muchas frases hechas en el fuero, ¿no? Y que cada caso es un mundo, no son todos los casos iguales. Sí, sí. Y no me parece justo tampoco para catalogar a un juez o juez que dicta en contra de la pericia lógica. No me parece justo eso. Me parece que cada caso es un mundo y que en cada uno de los casos habrá o no habrá psicólogo de acuerdo al accidente y a la concausalidad. La verdad que sí. Y el 4 y el 7 del Código Procesal nos da una herramienta para ver, para dilucidar, que habla del dictamen, de la solidez del dictamen, de quién es el médico, de apreciarlo según la crítica. Es decir, habla de toda una serie de... abre un panorama que nos lleva... y por otro lado, hay una cosa que muchas veces los médicos no se dan cuenta. La concausalidad jurídica del caso la dictan los jueces. No es un párrafo médico-legal, es decir, es una potestad del juez, es decir, si hay concausalidad, causalidad o no, es decir, y atribuirla a tal hecho. No es un tema de que la pericia lo atribuya. Bien. Gregorio, una sí, que me... Es cierto, convengamos en que hay salas más proclives a denegarlo y otras que no. Eso sí es cierto, pero bueno, contra eso no se puede. Los jueces somos un producto de la sociedad. Los jueces somos un producto de la sociedad y hay quien le presta mayor o menor atención, por ejemplo, a todo lo que es psicología, psiquiatría, estrés. Es decir, que hay variables de todo esto, digamos, algunos les prestan mayor atención, es decir, que le dan mayores visos científicos, es una ciencia, es decir, y otros no. Es decir, bueno, eso es un poco lo que también se ve dentro del panorama de la jurisprudencia. Sí, lo que habría que hacer, ¿no? Con los voceros de las ART, que hay que mostrarle la cuentita de cuánto pagan en dólares al final para que no lloren tanto por un poquito de daño psicológico tampoco, ¿no? Porque si hacen la cuenta larga, muchachos, no lloren. No, eso sí, mira, yo ni siquiera entro, porque si no me van a recusar todos los abogados de la ART. Pero yo lo que te digo es lo siguiente, es decir, yo lo que señalamos nosotros, yo no jamás he estado en contra de aceptarlo del daño psicológico, el psicológico, el psiquiátrico, las dolencias que pueden venir. Es decir, pero lo que vos dijiste es muy acertado. Y eso sucedió cuando yo era abogado, es decir, soy abogado, pero cuando ejercía la profesión, se empezó empezaron las acciones por el 1113. Por ahí. Es decir, ¿y qué pasaba? Había unas acciones que eran terriblemente disparatadas. Es decir, eso le perjudicaba a los tipos que seriamente trataban de construir una teoría civil del accidente de trabajo. Es decir, porque había algunas cosas que yo me acuerdo,
Un amigo mío una vez vino y estaba horrorizado porque le pusieron las costas a su cargo y le llamaron la atención y qué sé yo. Y cuando yo era abogado, me fijé en la demanda y digo, pero flaco, le digo, ¿estás loco? ¿Qué pasa? ¿Habías tomado mientras hiciste esta demanda? Porque, claro, porque se reclamaba cualquier cosa a veces. Y otras veces no. Bueno, eso hizo que tardase mucho en aceptarse la posibilidad de hacer la vía civil. Y con la desvalorización que tenía la ley 9688, que los trabajadores cobraban nada, es decir, había muchos abogados que no sabían qué hacer. Bien, bien. Le hago una más que me quedó en el tintero con el tema intereses, que es un debate que introduje también y que estamos hablando también con la doctora Trota, que es el 770 en sus incisos B y C. Bien. El C está claro y por suerte por ahora en primera instancia lo aceptan, ¿no? Que se capitaliza cuando intimé. Digo, por lo menos. Pero el B dice que hay que capitalizar con la notificación de la demanda. Y a mí me están contestando en primera me están contestando, no lo planteó en la demanda. Y yo digo, pero señores, ¿por qué tengo que plantear todo lo que está en el Código Civil? Con ese criterio tengo que poner todos los artículos. Y lo dejo pensar un segundo más mientras le agrego algo. Yo fui a ver qué decía Rivera, que creo que anduvo por ahí por la comisión redactora, o alguien lo escuchó, y él dijo que eso se puso para darle con más gravosidad a aquel deudor que obligó al acreedor a ir a sede judicial. Entonces se le pone una sanción mayor. ¿Por qué en el fuero del trabajo no lo vamos a aplicar plenamente eso? Mira, la verdad no se me planteó hasta ahora. A la 8 fui nada más con esto. Claro, hasta ahora no se me planteó. No adelante opinión, doctor. Dame el handicap de que lo vea detenidamente, es decir, de no prejuzgar en esa. Dame el handicap de que lo vea detenidamente. Yo estoy planteando... Pero la verdad que ninguno no lo vi ni ese planteo todavía. Bueno, en el ejemplo que yo le doy, le aclaro que es para el cual redacté la ponencia, hice la cuenta. Si tendría que haber cobrado a precio dólar, tendría que haber cobrado como 21 millones de pesos. La sentencia da 3 millones con la tasa de la Cámara. Bien, si yo pongo los mismos dólares hace 6 años que ahora, la diferencia es esa, como 14 millones, 18 millones de pesos. Y la capitalización, al notificar la demanda, me sumaba 800.000 pesos. No es que me sumaba 10 millones. No es tanto. Pongamos algo para matizar un poco esta devaluación que pega tan fuerte en las sentencias laborales. No son planteos que yo hago, lo tomo a Romualdi de provincia que lo hace, que donde la tasa es peor todavía, la de provincia, sí, porque ahí ya sí, peor, le meto algo porque si no cobra chauchi y palito total, entonces le mete por lo menos la capitalización con la demanda. Pero son debates que quiero introducir, ¿no? Me parece muy bien. Es decir, me parece muy... Dame tiempo para estudiarlo cuando me llegue alguno. Es decir, lo veo. Después, si querés, hacemos un Zoom con esto y lo charlamos, pero no tengo ningún inconveniente. Pero la verdad no lo pensé hasta ahora. Patricia. No, por mí está bien, me parece que ya abusamos del tiempo del doctor más que suficiente. No, al contrario, te digo, la pregunta le agradecemos muchísimo. Es un gusto conversar sí. con gente. La verdad que bueno, muchos elogios ahí que se fueron suscitando durante el desarrollo de la entrevista. Yo creo que esta es una entrevista, Gregorio, que nosotros después de acá va a ir grabada, la subimos a YouTube también para acceso libre, al margen de las que lo ven dentro del grupo, que hay 13.000 personas, que es toda la comunidad laboralista, que usted sabe que es local, nacional e internacional. Tenemos gente de todos lados que nos sigue. Y después, bueno, la viralizamos por YouTube y vamos a bajar un poco sus definiciones, que realmente son muy útiles. Y es muy importante que usted, como juez decano, ¿no?, junto con los que lo precedieron, que son bastantes ya que han sido entrevistados para nuestra asociación y nuestros canales, sean conocidos. O dice, que escribe acá, no, pero uno escucha al juez, escucha cómo piensa, y después le sirve hasta para hacer los planteos mejor. O sea que está muy bien, y reitero, voy a cerrar con esta reflexión, que también tiene que ver con la que dijo Leguizamón, ¿no? Nosotros no somos contrarios con los empleados judiciales ni con los jueces, somos coadyuvantes.
Entonces, hay que dejar esa falsa dicotomía, ese falso enfrentamiento, porque ahora ya no pasa porque no los veo, pero yo le digo, yo no me quiero pelear con nadie, yo estoy todos los días en el fuero. ¿Cómo voy a querer vivir peleado con gente que le veo todos los días la cara? Es insalubre. Nosotros tenemos que vivir en armonía y tratar de que el sistema funcione. No, me parece fundamental el comprender eso, digamos. El tribunal y el letrado no son contrarios. El tribunal y el letrado cada uno cumple su rol, que es socialmente importante y trascendente, y debe cumplirlo dentro de las normas de convivencia más absolutas. Es decir, no beneficia a nadie, y eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos. Es decir, uno se peleó a veces con la mujer, le duele el hígado, le cayó mal la comida, es decir, tuvo mucho que esperar en la cola, y bueno, tanto los abogados como los jueces somos seres humanos, hacemos esto, pero bueno, lo que tenemos que hacer es convivir, es decir, porque somos las dos caras de la misma moneda, y estamos tratando de solucionar un problema de nuestra gente. Por algo vinieron a vernos. Excelente. Y nadie va, había otro... había un abogado que era, te digo esto y termino, que era Manolo Prada Fernández, no sé si lo escuchaste nombrar. Manolo Prada era un abogado importante, muy gracioso, y sacaba unos calendarios todos los años, y había uno y tenía figuras tipo del Quijote, ¿no? Y había uno que recuerdo que decía, si ante el juez te arrastra a tu vecino, arregla con él por el camino. Es mejor cualquier arreglo que llegar a la magistratura. Doctor, bueno, esperamos que en los acuerdos, que ya no sé si son los días martes o no, se acuerden de los abogados de a pie, que hay muchos chicos esperando que salgan las sentencias, Mira, que salgan yo siempre defendí, y tengo, que ha quedado en la Cámara, a los abogados de a pie y a los abogados muy mayores. Yo he conocido muchos abogados cuyo estudio viajaba con ellos en un portafolio. Exactamente. Y cuando muchos de nosotros estábamos enloquecidos por los vientos de cambio y que había que hacer esto y lo otro, decía, ¿vos pensaste en este tipo que realmente lleva todo su estudio en el portafolio y tiene que hacerlo de esta manera? Tenemos que pensar, tenemos que legislar, reglamentar para el futuro y para esta gente. Exactamente. Es decir, bien, y para bien. el abogado a pie también, para el chico que empieza. Exactamente. Y justamente eso, Gregorio, el punto 1, ¿no? de esta reglamentación, que es sobre la apertura a prueba, que tiene que ser bien completa, y las resoluciones, después dice el punto 3, ser autosuficientes. Ese misterio no le sirve a nadie, porque traba esta parte a los letrados que ejercemos, y que después termina metiendo otro escrito para aclarar. Si lo ponen claro de una, se acaban las reposiciones, se acaban los escritos aclaratorios. Estoy absolutamente de acuerdo. Aparte, no puede ser que se difiera para otra oportunidad, pruebas que tenés que decidirla en ese momento. Es decir, o la aceptás o no la aceptás, ese es el tema. Es decir, yo creo que eso también hace que le imprime celeridad al proceso. Si vos estás detenido por incidentes, algunos que van y vienen, que 109, que 105, que esto, que el otro, que van y vienen, es decir, eso te demora. Es decir, en cambio así, estando absolutamente claro, no hay nada que ocultar. Bien, bien. Bueno, Gregorio, la verdad estamos cerca de los récords, estamos más de 1 hora 20 de entrevista. Interesantísimo todo. No. Lo despedimos con un fuerte aplauso virtual y le agradecemos su presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Doctor. Bueno, muy usted gentil. sabe siempre que, es decir, nuestra sala, es decir, yo creo que todas, pero nuestra sala tiene la puerta abierta ante cualquier duda, ante cualquier tema que podamos discutir, que podamos ver, estamos a disposición. Bien, muchísimas perfecto. gracias. De nuevo. Es muy importante ese mensaje también, para que sea un ejemplo para el resto de las dependencias de que las puertas estén abiertas y los letrados podamos acceder con la correspondencia posible a los magistrados, ¿no? Para decir, ¿qué pasó acá? O con un secretario. Hablando se solucionan las cosas. Absolutamente. Es decir, las puertas siempre tienen que estar abiertas. Perfecto, Gregorio, muchísimas gracias. Los saludamos y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está
Ahí se iba el doctor Corach. Ahora saludamos a la doctora. Patricia, Pato, te quedas acá mientras hago el cierre, como siempre. Dale. Bueno, primero, agradecimientos. La tengo acá a mi izquierda en la pantalla a la doctora Patricia Trota, vocal y apoderada de la Asociación Abogados del Fuero. Clarisa de Arce, secretaria. Diego Calvo Suárez, vicepresidente. A todo el equipo de AFTE. A mis hermanos Álvaro y Delfín Altieri, que están atrás siempre de cámaras y haciendo el manejo de las redes. A todos nuestros asociados que nos apoyan, que cada vez somos más, asóciense en forma gratuita. Ahí Diego puso los links. A toda la gente de la comunidad AFTE, que somos 13.000. Y por último, las 4 frases de cierre. Recuerden, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. 2, podrán copiarnos las ideas, Pato, pero nunca la creatividad. Exactamente. 3, nadie se salva solo, como dice el Papa Francisco. Y 4, que Dios nos bendiga a todos y a todas. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima. Esto fue AFTE en vivo, miércoles 11 de noviembre de 2020. Besos y abrazos. Nos vemos. Chao. Un besito a todos.